Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Paulina Carreño Pérez, residente de infectología, y en esta ocasión vamos a hablar rápidamente del diagnóstico diferencial de las conjuntivitis. Bueno, esta tabla la mencionamos en los videos previos, ya la han visto, y en esta se hace el hincapié en las principales causas de conjuntivitis, que son alérgica, bacteriana y viral, y cómo la secreción, el eritema y el prurito son de las principales cosas que nos van a hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? La hablamos previamente, pero se las dejo aquí otra vez para que la repasen. Yo creo que va a ser mejor cómo vamos a hacer el análisis a continuación. Primeramente vamos a hablar de la conjuntivitis aguda y vamos a ver que dentro de la exploración clínica, como ya hemos hablado, vamos a encontrar lesiones papilares, foliculares y membranosas, ¿no? La formación propiamente de membranas. Cuando encontramos lesiones papilares puede haber un exudado purulento y en este caso va a estar indicado realizar una tinción gran y un cultivo bacteriano, ¿no? Las principales causas o las que más nos van a preocupar pues van a ser Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis. Cuando el exudado es mucopurulento, también está indicado hacer un cultivo y en este caso son el tipo de bacterias más comunes como Staphylococcus, Streptococcus y Haemophilus. En el caso de que a la exploración encontremos lesiones de tipo folicular, entonces podemos tener dos tipos de exudados. El exudado acuoso, que nos quiere decir pues que está indicado un test de adenovirus, ya que la etiología pues es viral. Y un exudado mucopurulento, en donde en este caso lesiones foliculares con exudado mucopurulento deben hacernos pensar en clamidia. En esta bibliografía nos decían que había que realizar un cultivo para clamidia, ¿no? Ya veremos más adelante que en el caso de clamidia, pues los test moleculares a veces, aunque no están aprobados, pues son más útiles para el diagnóstico. Y bueno, en el caso de encontrar lesiones de membrana, podemos tener dos escenarios, ¿no? Los cultivos negativos, en cuyo caso, pues la etiología es viral. Por ejemplo, el caso de la queratoconjuntivitis viral, en donde en los casos graves puede haber formación de membranas. Y obviamente, bueno, los cultivos positivos, en donde el principal causante es Streptococcus y donde también podemos considerar la difteria. Bueno, y también vamos a considerar a las conjuntivitis crónicas. En este caso podemos tener dos tipos de lesiones que van a ser las papilares y las foliculares. Y bueno, en el caso de las papilares hay que recordar siempre la conjuntivitis por lentes de contacto. También vamos a buscar lesiones que pueden estar o en el limbo o en el párpado. Recuerden que vimos un caso clínico ya. Y en este caso, bueno, se trata de una queratoconjuntivitis vernal, es decir, de tipo atópico, ¿no? Y tenemos también la queratoconjuntivitis atópica propiamente dicha, que como ya hemos mencionado antes, pues es un cuadro mucho más florido. Y bueno, en el caso de una conjuntivitis crónica con lesiones de tipo foliculares, vamos a buscar a aquellos pacientes que tienen uso crónico de gotas oftálmicas de cualquier tipo, en cuyo caso las lesiones pueden ser tóxicas. Y bueno, aquellos que no usen gotas, donde vamos a buscar bacterias, principalmente clamidia nuevamente, donde se recomienda el cultivo de forma tradicional, pero que ya mencionamos, ¿no? Los test moleculares. Y vamos a ver este algoritmo. Bueno, la verdad es que con estos algoritmos el diagnóstico parece muy sencillo, ¿no? Los pacientes pueden tener un tipo de exudado, un tipo de lesiones, fotofobia, sin fotofobia, ¿no? Con ojo rojo, edema, eritema, ¿no? Y sin embargo, en la vida real, bueno, los casos graves de conjuntivitis pues pueden simular perfectamente causas bacterianas severas y en este caso pues todo se complica un poco más. ¿Qué es lo más importante? Bueno, que el análisis de la conjuntivitis puede ser de acuerdo a su tiempo, en horas, en días, meses o hasta años, ¿no? Cuando tenemos prurito, eritema, quemosis y edema en un paciente que recién inicia, bueno, lo importante es hacer un diagnóstico diferencial en ese momento, porque cuando la infección se hace crónica, pues va a haber la reaparición de los síntomas iniciales con disrupción de la superficie ocular, y esto nos puede llevar a una infección crónica de hasta meses o años con disrupción de la superficie, inflamación continua y, bueno, daño ocular irreversible. Es por eso que el tratamiento adecuado requiere, pues, primero el diagnóstico adecuado y por eso es tan importante que nosotros hiciéramos hincapié en este diagnóstico diferencial. Y enseguida vamos a hablar de los test diagnósticos. Contamos con varias herramientas. Estas son cultivos, test virales, test de clamidia, extendido y citología, biopsia, test de alergia en piel, inmunoglobulina en lágrimas y reto de alergia conjuntival. Los cultivos, bueno,
No siempre se realizan, hay que valorar el costo-efecto de realizarlos. Se deben de realizar siempre en la conjuntivitis neonatal. Acuérdense que en el caso de la conjuntivitis neonatal, la causa principal es clamidia y por lo tanto ahí siempre estarían indicados. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? Que sea una conjuntivitis recurrente, severa, crónicas o purulentas y por supuesto que no responden con el tratamiento en el tiempo esperado, que ya habíamos comentado que iba de 7 a 10 días. Bueno, la técnica ya la comentamos y es importante que siempre se realice por personal que esté entrenado, que esté capacitado para realizarla y que cumpla con todas las condiciones. Disponemos también de los test virales. Aquí que es muy importante. Bueno, los cultivos no están indicados de rutina para los adenovirus, que como ya platicamos son la principal causa de infecciones virales. ¿Qué utilidad tienen? Hay que evitar el diagnóstico erróneo. Podemos prevenir el contagio en las áreas de riesgo, que son lugares de conglomeración, guarderías, casas de cuidados de ancianos, familias completas, ¿no? Donde, como ya mencionamos, el adenovirus se esparce rápidamente. Y por supuesto hay que evitar el uso inapropiado de antibióticos, que no va a tener ningún efecto beneficioso en esta conjuntivitis. La desventaja es que incrementa el costo de la salud y que no siempre vamos a tener acceso a este tipo de test. Tienen una sensibilidad muy alta, obviamente, del 89% con especificidad del 94%. Obviamente el test de inmunoensayo e inmunocromatografía pues tiene una especificidad muy alta, es decir, prácticamente del 100%. Como todo, ¿no? Va a depender de la técnica que utilicemos. Y también tenemos la espectrometría en lágrimas para el diagnóstico de adenovirus, que también no vamos a tener siempre el alcance a este test. Y por supuesto el PCR, ¿no? Como ya habíamos mencionado, pues el problema de estas pruebas es que vamos a incrementar el costo de la salud. Y bueno, hay algunas otras cosas como la cuantificación de ácido hialurónico en lágrimas, por ejemplo. También podemos realizar test de anticuerpos por inmunofluorescencia directa, inmunoensayo enzima-like, PCR obviamente, y bueno, el uso de muestras oculares no va a estar aprobado por la FDA. Esto es muy importante, porque a veces pues nosotros las utilizamos, pero nos pueden ayudar al diagnóstico siempre y cuando se acompañen de una adecuada interpretación de la clínica. Bueno, también como pudimos ver en los algoritmos que les mostraba al inicio, pues la tinción Gram toma un papel muy importante, sobre todo cuando pensamos en una etiología de tipo bacteriana y pues el diagnóstico debe hacerse muy rápido, ¿no? Acuérdense que entre más grave sea el cuadro, pues disponemos con menor tiempo para evitar las complicaciones severas. Por ejemplo, en esta tinción Gram podemos ver una tinción de una conjuntivitis por gonorrea. En este caso, pues prácticamente la tinción nos está dando el diagnóstico sin que tengamos que esperar algún otro tipo de estudio. Y así podemos iniciar rápidamente el tratamiento. Recuerden que la gonorrea evoluciona rápidamente, en 2 a 3 días hay mucho dolor y puede haber disrupción de la superficie del ojo, ulceraciones en la córnea y bueno, pasar a ser una infección de todo el globo ocular. Bueno, pueden realizarse también test de alergia en la piel, ya que de las conjuntivitis alérgicas el 82% presenta sensibilidad a alérgenos específicos. Y bueno, en este caso a nosotros como infectólogos nos va a ser muy útil para diferenciar la queratoconjuntivitis alérgica de la queratoconjuntivitis viral, que clínicamente pues son prácticamente similares. Y bueno, en la queratoconjuntivitis alérgica se detecta alergia específica hasta en el 55% de los casos. El siguiente método diagnóstico que se menciona es la biopsia. Sin embargo, con las biopsias hay que tener mucho cuidado. En este caso, está solamente indicada cuando no hay respuesta esperada al tratamiento adecuado, cuando estamos viendo lesiones que están creciendo y que nos empiezan a hacer sugestivas de neoplasias o que existen datos de infección sobre una lesión que estaba previamente y que nos sugiere una neoplasia, y pensamos en otras cosas, sarcoidosis o vasculitis inmune, ¿no? Recuerden que per se el hecho de irrumpir la superficie ocular y tomar una biopsia va a generar una respuesta inflamatoria que puede culminar en una infección o en daño ocular permanente y por lo tanto esto no va a ser para todos. Tenemos también la inmunoglobulina E en lágrimas. En este caso, bueno, los niveles en lágrimas de inmunoglobulina E son usualmente muy bajos. Y esto se debe a lo que ya habíamos mencionado antes, que es una barrera hematolacrimal.
y por lo tanto la inmunoglobulina E de la sangre prácticamente no pasa a las lágrimas. Y cuando esta se ve sobrepasada, podemos pensar entonces en una conjuntivitis de tipo alérgica y nada infecciosa. Y tenemos también, hay que recordar que también en esta valoración, bueno, aunque no tiene nada que ver con lo infeccioso, es importante medir la osmolaridad y hacer test de Schimmer, y esto es prácticamente para el diagnóstico diferencial, ¿no? Sobre todo cuando no estamos seguros de que esto se trate de una infección, y como ya hemos hablado antes, pues para evitar el uso innecesario de los antibióticos. Y bueno, esto fue rápidamente el diagnóstico diferencial en conjuntivitis y las pruebas a las que podemos tener acceso para poder realizar. Gracias.